estamos de vuelta y llegan los mensajes a través de nuestro consultorio virtual. Está el doctor Guevara con una consulta. Te escuchamos, Taco. Bien, gracias, Dolores. Nos escribe María, nos dice que tiene 64 años y que su madre tuvo Alzheimer y si es posible que ella lo tenga, si es hereditaria la enfermedad. Bueno, le queremos decir a María que existe un Alzheimer hereditario, pero que no es su caso, así que no tenga ningún tipo de temor, porque el Alzheimer hereditario se ve fundamentalmente en pacientes que son menores de 64 años. Es cuando empieza los signos de la enfermedad. Así que este no es el caso tuyo, María. Gracias, Taco. Bueno, una buena noticia para quien consulta. Nosotros estamos hablando de la higiene y también fantaseamos en algún momento con la higiene en un quirófano, cómo se produce, cómo se hace, quiénes están a cargo. Hay medidas de seguridad a cumplir, ese famoso tilde, esto se revisó, esto se revisó, esto se revisó, esto se revisó. ¿Cuáles son los elementos que se manipulan habitualmente y cómo se limpian, cómo se higienizan? Viviana Sánchez, que es jefa de quirófano de la Fundación Favaloro, nos cuenta y nos muestra cómo se hace la higiene de un quirófano. Una vez que termina el procedimiento quirúrgico, el paciente se retira de la sala con una parte del equipo quirúrgico, el anestesiólogo y el cirujano, y queda el personal de instrumentación y de enfermería junto con el personal de limpieza para realizar la higiene del quirófano. Lo que respecta al instrumental quirúrgico que se usó en el procedimiento, el tratamiento que recibe es sacarlo de la mesa de instrumentación quirúrgica y sumergirlo en una solución con detergente enzimático, trasladarlo a la sala de lavado de material en contenedores cerrados. En lo que respecta al manejo de la ropa, tenemos dos tipos de ropa: la ropa descartable, que se desecha en bolsas para residuos patológicos, y la ropa que va a ser llevada al lavadero, lavada y reusada, que se desecha en bolsas transparentes para ver el contenido y poder tener el control de la ropa usada. En cuanto a todo el material cortopunzante, durante el procedimiento se va desechando en contenedores diseñados para este tipo de desechos, y en cuanto a la limpieza del mobiliario, se realiza en dos pasos. Primero se hace una limpieza general de todo el área con un detergente enzimático también, para desengrasar y realizar la limpieza propiamente dicha. Una vez que se realiza esto, se hace un enjuague con agua y secado de todas las superficies. Una vez que se realiza este paso, pasamos al paso de la desinfección, lo cual lo realizamos habitualmente en todas las superficies con lavandina en una dilución de 1:100 o hipoclorito de sodio. Y en aquellas superficies que puedan ser dañadas por el hipoclorito de sodio, usamos alcohol al 70. Súper interesante, ya por lo menos conocemos esta parte que en general para nosotros está negada. Pero vamos a dedicarnos a algo que tenemos que tomar cartas en el asunto todos los días, porque cocinamos, porque tenemos que manejar los alimentos y tenemos que saber de qué manera es más seguro y cuáles son los elementos de higiene que tenemos que utilizar para poder obtener este resultado que estamos buscando. Bien, para dar consejos prácticos me pareció dividir en los puntos más críticos de donde pueden suceder problemas con la higiene, ¿no? Sí. Ya dijimos que el fin último es evitar la contaminación de alimentos, ingerir alimentos seguros, y por supuesto que esto está instalado a nivel institucional, como estábamos hablando, por ejemplo, hospitales, restaurantes, pero por supuesto también en la primera institución, que es el hogar de uno, ¿no? Porque si uno logra que el alimento llegue seguro a nuestras casas, somos nosotros los responsables de que la boca de nuestros hijos lleguen alimentos seguros. ¿Podemos confiar que en los restaurantes esto se produce? Podemos cambiar de tema. La verdad, claro, cambiemos de tema, porque honestamente, si yo me tengo que ponerme a pensar en que, por ejemplo, a mí la contaminación cruzada por mi enfermedad celíaca me fulmina. Si tengo que poner a pensar que la persona que está manipulando la harina
¿está tomando los recaudos suficientes para que esto no se vuelque en otro lado? Y más sí, come en casa. ¿Qué querés que te diga? Volvemos a las épocas de las abuelas y cocinamos. Sí, vamos a ir todos con la vianda de un lado al otro, en cualquier momento. Bueno, un primer tema que podemos hablar es de estos dolores de la contaminación cruzada, porque para entendernos vamos a hablar primero de lo que es la falta de higiene o la higiene que debiera haber en los procesos alimentarios, en el manipuleo de los alimentos. Claro. Después vamos a situarnos en lo que es la higiene del trabajador, del que está realizando la tarea, la higiene personal. Y después vamos a hablar de toda la parte del ambiente, de la higiene de locales, de equipos. Y vamos a ver los puntos más importantes. En cuanto a la higiene de los procesos, ¿no? Es fundamental evitar esto, evitar la contaminación cruzada. Y esto viene de la mano de reconocer que hay una gran diferencia entre la carga bacteriana de un alimento crudo y de un alimento cocido. Entonces, por eso hemos puesto 2 tablas de picar diferentes, con 2 cuchillas diferentes. ¿Hay que tener 2 tablas de picar? A ver, si se puede, o sea, la posición económica lo permite, hay que tenerlas. Si no, hay que realizar un excelente lavado a propósito de la tabla quiero que llegar existe a eso. En casa. Porque estas tablas que ahora se utilizan, que son las sintéticas como de plástico, mantienen, es como que es muy difícil limpiarlas. Y yo les contaba a los chicos fuera de cámara que hoy me comí un kiwi a la mañana en ayunas con gusto a cebolla. Porque ayer habíamos cocinado cebolla y hoy, no sabés, casi me descompongo. Pero la verdad es que es muy difícil sacar los olores e imagino también arrastrar las bacterias. Y acá de vamos las a introducir ya un concepto de pequeña diferencia para entendernos, ¿no? O sea, cuando uno quiere hablar de limpiar un objeto, como bien decían los profesionales antes, el fenómeno de arrastre, ¿no? De los restos, y todo esto también el desengrase de los elementos, esto viene de la mano del agua caliente y de elementos como el detergente, que son para retirar grasas. Pero la desinfección no se hace con eso. La desinfección o lo que se llama... No me vuelvas loca. No. Entonces, ¿qué? ¿Tengo que limpiar con detergente con otra cosa? Después de eso se utilizan soluciones cloradas, la famosa lavandina. Eso es lo que desinfecta. Tengo que ponerme los guantes. Primero, ¿no? Después vamos a hablar de los guantes, es un tema, ¿eh? Bueno, suponte, o no me pongo los guantes, porque tengo que soportar también una alta temperatura del agua caliente, con lo cual sin guantes muchas veces es bastante insoportable. Lavar con detergente y luego... Soluciones cloradas, eso es lo que realmente desinfecta. Y sobre todo el tema de tablas de picar, fundamental, lavandina y enjuague final. Bueno, entonces, Andreita, no mezclar alimentos cocidos con crudos es un concepto clave. Otro concepto clave es el lavado de hortalizas y frutas, y un buen lavado, una buena higiene de los vegetales. En el caso, por ejemplo, que ahí figura la lechuga, hoja por hoja. Pregunta, vamos a la práctica, porque esto es lo que nos estamos pensando en casa. Yo agarro la lechuga esta, la capuchina, por ejemplo, hago así. Totalmente. Y la meto abajo el chorro. ¿No? Hago así. ¿Entera? No. ¿Y sacudir? No. Hoja por hoja. La parte del centro nunca lográs desmenuzarla totalmente porque perdés toda la lechuga. Te estoy diciendo lo que nos pasa en casa. Vos después me decís, me corregís, me decís, no sirve de nada lo que estás haciendo. Lo pongo bajo el chorro, lo dejo y lo seco en el secaplatos, ¿viste? Para que escurra un poquito. Y después a la ensaladera. Bueno, lo ideal sería, si vos no podés ir separando las hojas, cortás a la mitad. Porque si no queda el centro, muchas veces con insectos incluso. ¿Agua es suficiente para lavar un tomate? Sí. Agua de arrastre, eso, no hay problema. Listo. Entonces, este punto quedó claro. Está bien. Bien. Vamos a otro punto interesante, que es la higiene del que está trabajando, que es la higiene personal. Entonces, aquí sí reflotamos el concepto del lavado de manos, fundamental, un buen lavado de manos con sanitizantes, puede ser incluso soluciones de yodo o povidona, porque el yodo también es bactericida, cepillo de uñas, y un tema clave que es el uso de guantes descartables. Por favor, aclarar que el guante no habilita a que teniendo el guante se puede hacer cualquier cosa. Porque entonces, porque limpio el inodoro y después lavo el tomate con el guante perdón. ¿Cuántas veces te sacaste el guante si estás limpiando el baño? Venís de limpiar el baño, te sonó el teléfono, tu hijo te pidió, mamá, ¿me das una galletita? No te sacaste el guante como el tipo del hábito de la enfermera. Seguís con el mismo guante, agarraste la galletita, te metiste a cocinar y seguís con... Vos estás higiénica, porque a vos no te tocó nada. Ahora, todo lo demás...
Bueno, ese es el claro ejemplo, y te pusiste muy bien el guante, porque prohibido soplar el guante antes de ponerlo. Ah, mira qué bien. Prohibido. Bueno, muy bien puesto algún el guante. instinto natural todavía mantengo. Bueno, entonces, ¿este guante nos sirve? No, sí sirve, pero este guante, por ¿Hay que ejemplo... tirarlo? ¿Después? No, este es un guante de limpieza, justamente. Este es un guante adecuado a manipular cocinar. Alimentos y cocinar. Y este es un guante adecuado para tareas de limpieza. Muy bien. Y las tareas de limpieza tienen que estar siempre bien separadas de las tareas de manipulación de alimentos. Importante, ¿se lavó bien las manos? Sí. Usted tiene que secarse las manos. Toallas. Famoso repasador. Por favor, sí. Toallas descartables o toallas blancas bien limpias, exclusivas para el secado de manos. Ojo con los repasadores. No es muy difícil darse cuenta. Vos viste cuando te secás las manos con un repasador que está hace tiempo en la cocina, un olor a puzza que te querés morir, decir, me acabo de lavar las manos y tengo una baranda que no se puede creer. Y además, repasadores y rejillas son de los elementos más importantes para transmitir contaminación a otros sectores. Porque vos te secás las manos, limpiás superficies, secás objetos, entonces mucho cuidado con los trapos que se usan al momento de cocinar. O sea, que en la bacha de cocina tengo que tener el detergente, pero que también tengo que tener este jabón líquido desinfectante para... No, el detergente es suficiente. Ah, bueno, fenómeno. En casa el detergente es suficiente, con agua caliente. Bueno, fenómeno. Y después tenemos el otro capítulo, que es el capítulo de equipos, vajillas locales, Qué bueno. donde los 3 elementos a recordar como fundamentales: agua, principalmente agua caliente, detergente, y ahí tenemos el primer tiempo donde se limpia y se desengrasa, y la lavandina para un segundo tiempo, porque de la mano de las soluciones cloradas viene realmente la desinfección. Esto que pusiste acá, la licuadora, es clave. ¿Cuántas veces vos ves la licuadora, la volvés a agarrar y queda un pedazo de torta pegada de la masa anterior, que es difícil limpiarla? No, totalmente. Entonces, algo... no solo el detergente entonces, sino que la solución totalmente. clorada. Y por favor, todo lo que se usen en equipos, limpiarlos en el momento, que no queden en el tiempo de la noche cosas sin limpiar, porque esto de que queden objetos sucios a la noche atraen insectos, atraen roedores, y aparte se sigue acumulando. Y por favor, para las personas que son manipuladores de alimentos, uso de barbijo, uso de cofia, todo tiene que ver con la protección del trabajador. En cualquier momento venimos a hacer el programa todos así, te digo, porque ya bueno. No, pero esto es súper importante. Es muy importante. Es muy importante. Y lamentablemente, esto que parece tan básico, uno supone que no es habitual en estos lugares de grandes manipulaciones de alimentos, como por ejemplo, como mencionábamos, en los restaurantes o en esos grandes comederos. Y no dejemos de nombrar, que aquí puse una bolsita de residuos, que es el desecho de los alimentos. Sí. Siempre, por favor, en casa, los tachitos de residuos lejos del lugar donde se preparan alimentos, con tapa para que no vengan insectos. O sea, guardar bien los residuos es súper importante. Y otro detalle a propósito que mencionás, el tema de los residuos, el tacho de basura, que en general no se limpia. No, eso es fundamental. Pasa, y se sacan las bolsas, y no se hace la higiene clave. Y recordemos que entonces, nuevamente es importante, agua caliente, detergente, limpian, desengrasan, pero luego soluciones cloradas de la mano de la lavandina desinfectan. Gracias, Andreita, una genia. Bueno, me voy al living, ya tengo un matete, hay cosas que tengo que hacer. Creo que nunca llegás a cocinar, porque entre que te pones el guante, te sacás, te pones la solución clorada, en fin. Y las putzas. Las putzas. Bueno, pero decime si no, agarrás el repasador o mis chicos, por ejemplo, que se secan la cara, porque se vienen del cole y se limpian la cara y las manos y después se agarran y vos los olés, le das a dar un beso y tiene un olor, pero porque el repasador, el famoso repasador. Bueno, hablemos de dos cosas fundamentales, porque recién partíamos de la base de que el detergente está, de que el jabón desinfectante está, pero la gran mayoría de los casos, y lamentablemente hay todavía un gran sector de nuestra población que no tiene agua potable. Entonces todo esto, que es básico para mantener la higiene, no se logra en la medida en que no se tengan en cuenta qué consejos, Taco. Claro, aquí depende qué es lo que tiene el agua, ¿sí? Sí. Porque esto es muy peligroso. El agua que no es potable, muchas veces nosotros no sabemos que el agua no es potable. Porque quizá estamos en la primera manta freática, entonces ahí sacamos el agua y el agua es transparente. El agua de pozo, el agua de pozo, el agua es transparente. Pero muy cerca está el pozo ciego y entonces evidentemente se filtran gérmenes, todo lo derivado de las fecales. Entonces, bueno, en ese sentido, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal. Lo ideal sería hervir el agua entre 20 y 30 minutos. Sí. Y después, por cada litro de agua, 2 gotitas de lavandina. ¿Sí?
Eso Por es cada litro, dos gotitas de lavanda. Hay que dejarla sentar. Hay que dejarla sentar 30 minutos. Ah, bueno, eso es dato importante. ¿Por qué? Porque primero le vas a quitar el olor y después que le quite el olor porque se va a volatilizar más, el cloro se volatiza más que el agua. Fenómeno. Entonces ya mató el germen, sí, y entonces ya es más tolerable. Vos recién hacías referencia acerca de las personas que no tienen agua potable y que tienen que utilizar este mecanismo de manera habitual, pero también hiciste referencia a aquellas personas que no saben y que consumen agua que no es del todo potable, que puede estar contaminada por otro tipo de minerales, por ejemplo. Ahí está, vamos al arsénico. Sí. Al arsénico y las sales. Exacto. Que es lo que nos pasa a nosotros. Argentina es emblemática en el Acre, en el tema arsenical en el agua. Bueno, aquí en este sentido, para quitar el arsénico, quitar las sales, no. Pero digo, me refiero, pero porque es importante por ahí hacer un estudio del agua, ¿no? Se hacen, en términos generales, se hacen estudios, se sabe, y en muchos programas a nivel provincial o a nivel municipal se ocupa la Secretaría de Salud o la Secretaría de Desarrollo Social de llevar los bidones a la gente, digamos, quizá más carenciada y en lugares más rurales del agua. E inclusive se hizo toda una investigación periodística hace algún tiempo también respecto a estos famosos bidones, que nosotros también somos responsables de certificar de que estas medidas de seguridad sean cumplimentadas, ¿no? Porque de estos bidones a los que hacía referencia Taco, muchas veces se los roban, les meten agua que no es potable o agua de cualquier lado y se la entrega a la gente tremendamente necesitada de agua y lamentablemente terminan recibiendo el agua que no corresponde. El pícaro está en todos lados. El pícaro está en todos lados y nosotros somos los que tenemos que tener los ojos bien abiertos para saber efectivamente cuáles las medidas de seguridad y no da lo mismo, porque ese no da lo mismo puede estar en juego nuestra salud. Por supuesto. Tenemos mensajes, Roberto. Sofía de Merlo tiene un hijo de 4 años, en su casa hay muchos gatos, ¿le pueden contagiar algo al nene? ¿Cómo hace para prevenirlo? Sí, en realidad el gato a través de sus excreciones puede contagiar al humano de la toxoplasmosis. Sí. Sí. Bueno, lo que corresponde es que tengan bajo cuidado veterinario al gato. Lo que sucede con el gato, que es un animal que va por todos lados, no se queda todo el tiempo en la casa, entonces siempre tener una mirada veterinaria bajo el gato y digamos, las secreciones, poder tratar de que el gato tenga algún sector propio, que los chicos no se acerquen a eso y siempre cuando hay algún contacto con el gato, después lavarse las manos. Bueno, nos vamos rápido a la pausa, estamos de vuelta en un minuto, estaremos desarrollando con la licenciada Joalf qué significa tener la mente limpia y si también hay pautas de conducta, como nos enseñó Andrea recién, de cómo hacer en la cocina para mantener limpia nuestra cabeza. Hacemos pausa, ya estamos de vuelta. ¿Sabías que la historia clínica tiene carácter único dentro de cada establecimiento asistencial, público o privado, y debe identificar al paciente por medio de una clave uniforme, la que deberá ser comunicada al mismo?